Listo, aquí. Ok, chicos, yo creo que ya estamos, ¿verdad? Ok, voy a irme a buscar dónde está la parte coloquial, lo de los registros de habla. Bueno, les decía que con ustedes los temas son poquitos, entonces podemos ir, aquí está, podemos ir poquito a poco, ¿verdad? Viendo bien despacio cada tema para que todo vaya quedando bien claro. Dice, bueno, aquí está el primer punto en el ítem número 9, lea los siguientes fragmentos. Desgraciado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en vastos y lúgubres recintos decortinados marrones y alucinantes hileras de antiguos volúmenes o hacia pavorosa vigilia a la sombra de árboles descomunales y grotescos, cargados de enredaderas que agitan deliciosamente en las alturas de sus ramas retorcidas. Okay. Aquí está el primer registro de aula. Vamos a ver, en el segundo dice, sin embargo, me siento extrañadamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá hacia el otro. ¿Qué tipo de lenguaje creen ustedes que se evidencia acá? Profe, y el que marcó, el que está marcado ahí, ese es El que, culto. sí, que Ah, está marcado, profe, culto, culto. culto, culto. Ahí, Sí, ahí, señora. ahí lo que nos puede ayudar, o por lo menos lo que veo yo que nos puede ayudar también, es hacer lo mismo, digamos, como subrayar ciertas palabras que son así como Más más de sobresaliente. domingo, como dice, sí, sí, Exactamente. exactamente. Entonces eso nos puede ayudar, porque digamos, el culto y el coloquial creo que se pueden diferenciar fácil. Ajá. A mi parecer, lo que pasa es que siempre uno ya sentado ahí son otros 100 pesos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Influye factor tiempo, factor estrés, un poco de nervios, inseguridad, a veces puede darse, ¿verdad? Aunque uno haya estudiado bastante, y haya asistido a todas las clases y tenga todo el material, pero y a veces eso traiciona, ¿verdad? Dicen el primero, ay, aquí está este muchacho. Desgraciado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en vastos y legubres recintos de cortinas marrones. Ahí, estas palabras sí son, como decía el compañero, muy de dominguear, ¿verdad? Y alucinantes hileras de antiguos volúmenes. Como decía en el documento que yo les compartí, la sintaxis, la morfología está muy bien adaptada, ¿verdad? Hacia pavorosas vigilias a la sombra de árboles descomunales y grotescos. Entonces vea el montón de palabritas que tiene ahí completamente enlazadas correctamente, cargadas de enredaderas que agitan silenciosamente en las alturas de sus ramas retorcidas. Entonces, está muy bonito, está muy bonita la expresión, ¿verdad? Sin embargo, a mí en algún momento me tambaleó el término desgraciado, ¿verdad? Que no es una palabra que yo la puedo utilizar en un ambiente formal. Sin embargo, ¿verdad? Como yo les decía, el contexto me puede llevar a que sea un lenguaje culto, porque es como la única palabra que me puede tambalear. Después de ahí, toda la morfosintaxis está muy bien ubicada, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo tengo que determinar, ¿verdad? A veces una palabrita me puede hacer tambalear, pero ve que la persona que hizo el examen, ¿verdad? Ve que esta es la primera convocatoria del 2020. Empezó a subrayar palabras, ¿verdad? Que lo llevó a determinar que el lenguaje era culto. En el punto número 2 dice, sin embargo, me siento extrañadamente satisfecho
y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá hacia el otro, ¿verdad? También se encuentra muy bien ubicada la morfosintaxis, los términos totalmente correctos, ¿verdad? Y las palabras, se no utiliza palabras de un lenguaje informal o de un contexto informal, ¿verdad? Entonces vamos a ver si hay otra por aquí. Vamos a ver, eso sería estilo directo, indirecto, estilo directo, indirecto. Vamos a ver. Vean que esta pareciera que es la única que trae con este tema, este examen. Ya no trae más, pero lo que podríamos hacer es este examen que no lo hemos estudiado, ¿verdad? Em, podríamos utilizarlo, ¿verdad? Para ver también los temas que ya hemos visto. Que todavía nos queda tiempo. Okay. Aquí vean que el contexto sería sociocultural. Entonces vamos a aprovechar los temas ya vistos y el examen, ¿verdad? Dice, lea el siguiente fragmento. La tía Eugenia conoció el hospital de San José hasta que parió a su quinto hijo. Después de luchar 20 horas, ayudada por toda su familia, aceptó el peligro de irse a un hospital, dado que nadie sabía qué hacer para sacarle el niño que se contrapateó a media barriga. La tía les tenía terror a los hospitales porque aseguraba que era imposible que unos desconocidos quisieran a la gente que venían por primera vez, que veían por primera vez. Ok, dice que el contexto es totalmente sociocultural. Dice, de acuerdo con el contexto en que se enmarca el fragmento anterior, las mujeres eran las únicas que podían ayudar a los partos, confiaban plenamente en los servicios médicos sociales. Esa la descartamos porque no ese es el tema, ¿verdad? Más bien al contrario. Eran obligadas a parir en hospitales lejos de sus familiares. Tampoco es el tema. Solían dar a luz en casa porque así lo tenían por costumbre. ¿Cuál sería? La D. La opción D. La D. Ajá. ¿Y la muchacha qué dijo? ¿B o D? La D. La B. D. Ah, la D. Ok, sí. Sí, porque realmente aquí dice que hasta con el último conoció el hospital y porque tuvo ahí un inconveniente dentro de las horas de parto, ¿verdad? Y ya la persona que le estaba ayudando ya no sabía qué hacer, porque ella no creía en los hospitales y no creía que una persona que aún apenas lo estaba viendo lo pudiera ayudar. Entonces, de eso nos está hablando el texto. Entonces dice, eran las únicas que podían ayudar en los partos, no exactamente, ¿verdad? Confiaban plenamente en los servicios médicos, más bien al contrario, desconfiaban. Eran obligadas a parir en hospitales lejos de sus familiares. No, era más bien al contrario, se quedaban en la casa porque desconfiaban. Solían dar a luz en casa porque así lo tenían por costumbre. Recuerden que antes las mujeres, no sé si tal vez hace, no sé, como 70 años atrás o no sé cuánto, las mujeres hacían eso, ¿verdad? Se quedaban en casa y no iban a los hospitales. Ok, dice, para ver, esto sería, no, esto todavía no lo hemos visto. Esto tampoco. Ok, este sí. Dice, Kenja desplegó las alas para levantar el vuelo, pero la espesa ola fue más rápida y la cubrió enteramente. Cuando salió a flote, la luz del día había desaparecido y, tras sacudir la cabeza con energía, comprendió que la maldición de los mares le oscurecía la vista. ¿Ok? En el fragmento anterior se presenta un narrador omnisciente porque, ok, aquí ya nos está diciendo que el narrador es omnisciente, ojo, ¿verdad? ¿qué es lo que nos
que tenemos que responder. Bueno, ¿cuál es la característica de este narrador? Conoce los hechos de forma total y absoluta. Es un personaje que asume la función de narrar. Cuenta los hechos que observa sin participar de ellos. Narra en primera persona y su conocimiento se limita a su experiencia. ¿Cuál sería? La opción A que está marcada igual. Está marcada. Digamos ahí, tratemos de no irnos, no influenciarnos por lo que ya está marcado, porque la persona que me lo pasó ya lo tenía hecho. Y creo que esta persona se había sacado casi el 100. A ella yo le había dado clases y ella me lo prestó el trimestre pasado para los chicos de octavo. Sí, yo creo que era casi el 100 lo que ella tenía. Era sumamente carga en esta parte. Entonces, pero igualmente no se influencien porque no sabemos si está bien o está mal, ¿verdad? Pero sí, es esa. Pero esta está muy fácil, ¿verdad? Porque el texto ya nos está diciendo que es omnisciente. Entonces, en el texto no, ni volverlo a ver. ¿Qué es lo que tenemos que volver a ver? Y saber cuál es la característica de este narrador, ¿verdad? Y ya sabemos que un personaje que asume la función de narrar, pues no, ¿verdad? Cuenta los hechos que observa sin participar de ellos. Cuéntalos. El que observa Profe, sería el testigo. Ajá. No. vieras que esa parte, profe, Ujú. perdón que le interrumpa, pero vieras que esa parte es la que me dejó así como picado, porque ¿Cuál? eso es parte de lo omnisciente, el que observa sin participar, pues, de los hechos que él narra. Puede tender a confundir esta parte, puede tender a confundir, pero acordate que la palabra observa, ahí nos está, es como la palabra que clave, ¿verdad? Porque recordad que el omnisciente, él no está participando, ni tampoco está observando, él ya lo sabe todo. El que observa es el testigo, ¿ves? Sí, Entonces esa hay, opción puede ser como una trampita ahí también. exactamente, ajá, a veces hay trampillas que nos hacen tambalearnos, porque por ejemplo, narra en primera persona y su conocimiento se limita a su experiencia, ese sería el protagonista, ¿verdad? Entonces ese no, ya ese está descartado. Es un personaje que asume la función de narrar, también lo podríamos descartar. Ahí podríamos hacer como el 50-50, ¿verdad? Descarte 2 y me quedo con 2. Entonces, me puedo quedar tambaleándome con cuenta los hechos, observa sin participar de ellos y conoce los hechos de forma total y absoluta. Recordad que el omnisciente es el que lo sabe todo. Yo recuerdo que el profesor que yo tenía, él decía que el omnisciente era como Dios. O sea, él sabe antes, después, el presente, sabe los sentimientos de todos los personajes, él conoce lo que va a pasar y lo que ya pasó. Por eso él hacía como esa comparación. Es como, como Dios, él ya sabe el porqué de cada uno. Entonces ahí la palabra observa puede ser una palabra clave para que usted se incline por la A inclusive y la descarte, deseche la C. Sí, ¿Verdad? de hecho, esto que dices de Dios, sí, es muy cierto. De hecho, la primera vez que escuché esa palabra fue en un texto bíblico con Dios. Él Exacto. es omnisciente, está siempre presente en todo lugar, en todas partes, en todo tiempo. Ajá, exactamente. Entonces, y el profesor que yo tenía, es más, a mí se me grabó mucho porque él hacía la comparación. Entonces, son cosillas que a uno le quedan, como decía usted, le quedan y se le graban. Entonces, es más fácil a la hora de identificar el texto con ciertos enlaces que uno pueda hacer, ¿verdad? Entonces, la palabra omnisciente recuerda que es el que lo sabe absolutamente todo, prácticamente el que creó todo. Entonces, ahí en la palabra observa te puede hacer que vos reflexiones e identifiques a la A, te inclines por la A, ¿verdad? Porque conoce los hechos de forma total y absoluta, ¿verdad? En la parte de omnisciente, el narrador omnisciente, él lo va a saber todo, ¿verdad? Y a él no se le va a ocultar nada. Entonces, acá en la C dice la palabra observa. Cuenta los hechos que observa sin participar. Entonces, no es omnisciente porque está contando lo que él está observando, nada más.
Y acordate que el Ok, sí. omnisciente es el que sabe todo. Ujú. Ahora sí, ya quedó clarito. Gracias. Ok, vamos a ver. Ok, esta también es de narrador. Ves que a nosotros nos sirve mucho ese tipo de exámenes. Por ejemplo, si ustedes se consiguen otro de los que no sea de los que yo he compartido, nos funciona buenísimo, ¿verdad? Porque son las partes que uno va practicando, ¿verdad? Bueno, dice entre la cara venían unos cientos de colones, no, entre la carta, ¿verdad? Que ya no veo. Entre la carta venían unos cientos de colones que ella le devolvió sin decirle nada. Ya no quería a Diego. Era como si una mano brutal le hubiera arrancado el cuajo, este cariño tan hondo que al salir de su ser le dejaba un vacío muy grande. ¿Ok? Entonces dice, ¿qué tipo de narrador predomina en el fragmento anterior? Testigo cuenta lo que ve y escucha sin hablar de sí mismo. Protagonista, uno de los personajes cuenta su propia historia. Testigo relata una historia en la que cumple un papel secundario. Ay. Omnisciente, el narrador conoce el mundo interior de los personajes. ¿Qué creen ustedes? La D, profe. Es la D. Igualmente la muchacha marcó la D, pero sí es la D, ¿verdad? Dice En la silla de ruedas. Esta es una novela. Y vean que está hablando desde una parte omnisciente. Dice, entre la carta venía unos cientos de colones que ella le devolvió sin decirle nada. Ya no quería a Diego. Vea que sabe el sentimiento de Diego. Perdón, ya no, ya sabe el sentimiento que tenía por Diego. Era como si una mano brutal le hubiera arrancado de cuajo este cariño tan hondo que al salir de su ser le dejaba un vacío muy grande. ¿Ve? Entonces vea que es omnisciente, no es un protagonista, ¿verdad? No está narrando su propia historia, ese no es un testigo, no está narrando, no es alguien que vio la escena y está narrando lo que pasó, sino que es una persona que está enterada absolutamente de todo, como decía en el texto anterior. Entonces sería la opción D. Vamos a ver, código apreciativo. Okay. Ya lo vimos. Dice, el pensamiento de este hombre siempre engolfado en números no se preocupaba por la vida de los sentimientos de su mujer, así pues, no era afectuoso y su amor a los suyos se manifestaba rodeándolos de comodidades materiales. Era de los hombres convencidos de que una mujer le basta para ser dichosa con tener su despensa bien surtida y sus armarios repletos de ropa. ¿Okay? Según el código apreciativo, el fragmento anterior se critica la actitud fría de las mujeres interesadas, exigencia de las esposas en los maridos, necesidad del ser humano en sentimientos amados, perdón, necesidad del ser humano de sentirse amado, compensación de la falta de amor con obsequios. Sí, esa misma opción sería. Ujú. Él está compensando todo lo que debería darle a ella con, ¿verdad? Con cosas materiales, ese tipo de cosas. Sí, hay un compañero que hoy ha tenido muchos problemas, se llama Diego, ajá, de internet. Cuando es así, para eso precisamente es la clase grabada, ¿verdad? Y la clase escrita que se les envía para que tengan las dos y puedan ustedes repasarla. Ok. Les iba a decir aquí una particularidad de este punto 8. Este mismo fragmento venía en un examen, creo que es del 2018 o 2017, pero es exacto, es el mismo
Lo Sí, cogieron profe. y lo volvieron a Yo le pegar. iba a comentar eso porque es que no me acuerdo, pero me parece que yo esta Ujú, pregunta me la hicieron en el examen. Sí. sí, ajá. ¿Usted ya ha hecho este examen? No, de octavo no, de séptimo. Ah, de De séptimo. séptimo. Ah, Ajá. ok. Ajá. Es el mismo, exactamente. Lo cogí. Ah, bueno, de séptimo. Sí, porque es que sí. Yo exactamente, yo lo vi. Inclusive lo analizamos, pero no recuerdo en qué nivel, si en séptimo o octavo. Ok, si usted dice que de séptimo, es en séptimo. Entonces, lo cogieron y lo pegaron y es exactamente el mismo. Vean lo que nos puede ayudar estar practicando de estos mismos exámenes, porque es el mismo texto y la misma pregunta. O sea, lo cogieron y lo pegaron, ¿verdad? Entonces, vean que hasta eso puede salirles a ustedes alguno de estos que ya hemos analizado y realizado aquí en clase. Y imagínense que eso es una ventaja, ¿verdad? Si les vuelve a salir para ustedes. Entonces sí sería compensación de la falta de amor con obsequios, ¿verdad? Porque eso es lo que nos está hablando, ¿verdad? Que el pensamiento del hombre siempre engolfado en números y, para ver, en números no se preocupaba por la vida ni los sentimientos de la mujer. Entonces, ¿qué pasaba? Que pensaba que por estarle llevando cosas materiales, obsequios y demás, ella estaba feliz y la verdad que no era así, ¿verdad? Le faltaba lo más importante. Ok, ya esta la realizamos. Ok, acá dice que el estilo directo o indirecto, lea los siguientes fragmentos. Vean que en los primeros hay un diálogo. En el punto 1 hay un diálogo. ¿Fue esta la primera vez que veía al caballero? ¿O sí? Ya veo. ¿Y cómo se trabó el conocimiento? Pues de manera trivial, señor Holmes. ¿Ok? Y en el segundo, dice, encuentra pocos asuntos de interés, pregunté. Mi querido Watson respondió comienzo a temer que la vida le ha convertido en una llanura rasa y monótona desde el caso del famoso Blensis. Ok, entonces, vemos que en los dos hay diálogo. Entonces, si en los dos hay diálogo, si va introducido por un guión, ¿qué estilo sería? La Ujú. Opción A sería directo, directo. Son estos puntitos fáciles. Ok, aquí viene otro. Dice, para eso necesito hablar como un candidato. ¿Puedes venderme las palabras para un discurso? Preguntó el coronel Abeliza, crepusculario. ¿Ok? Y en la segunda, me había dicho pocos días antes de salir de Mobile que lo primero que haría al llegar a Colombia sería adelantar las gestiones para trasladar a su esposa a Cartagena. Entonces, aquí, ¿cuál sería? C. La C, ¿verdad? Arriba sería directo, ajá. No, profe, esa, directo, indirecto. Directo, indirecto, ¿verdad? Porque arriba vean que hay un diálogo, está introducido por un guión, abajo no, abajo es un narrador, ¿verdad? No es el propio personaje el que está hablando. Vamos a ver, ok, vamos a ver este. Dice, unos 6 metros más allá del jardín y las flores todo cambiaba. Paralela a la casa había una enorme alumbrada con la parte superior inclinada hacia adentro, que se extendía en ambas direcciones sin que se viera su final. Era una alambrada muy alta, incluso más de la casa donde ellos vivían, y estaba sostenida por gruesos postes de madera. En lo alto de la alambrada había gruesos rollos de alambre de espino enredados que formaban espirales. Okay. Según el mundo mostrado en el fragmento anterior, predomina el espacio ético, político, religioso, educativo. ¿De qué nos habla? De la casa. De la casa. ¿Y cómo es la casa? Físico. Físico.
¿verdad? El ambiente físico nos está describiendo la casa. Nos dice que es alambrada, que es muy alta, que tiene postes gruesos de madera, en lo alto está alambrada. Es totalmente físico, ¿verdad? Es una descripción de la casa. Para ver, ya esto ya aún no lo hemos visto, ¿verdad? Está la lírica, poesía, y ya más abajo viene poesía, y ya vienen figuras literarias, ¿verdad? Entonces esto ya no lo hemos visto. Ustedes vieron que en este examen de los registros de habla, viene solamente una. Puede ser que en otro examen vengan 2 o 3, ¿verdad? Pero no nos podemos confiar. Siempre todos los temas hay que abordarlos y hay que tenerlos a mano y hay que estudiarlos, ¿verdad? Porque uno nunca sabe si ese tema es el que me va a dar el puntillo que me hace falta para pasar. Entonces, chicos, ¿dudas? Ninguna, profe. Ninguna, están bien. Hasta el momento. No, por el momento todo bien. Ujú. A seguir estudiando nada más. Sí. Ahí, ¿cómo les va con las otras materias? Yo solo estoy con español, profe. Ah, solo tenés español. Ah, ok. Sí. Es la única que me falta ya. Estudios, sí, también estudios y cívica de Estudios noveno. De noveno. Ah, bueno, de español te faltaba la de octavo, Susana. Sí, Ujú. Pero, ¿qué fue? ¿Que la perdiste? ¿O que la matriculó después? Susana. no, profe, yo me divido las materias. Yo divido Ajá. 3, ajá, porque de ahí no puedo, ¿verdad? Soy mamá y tengo que dedicar el tiempo a mis hijas también. Pues tengo que dividir tiempo. Sí. Y es mejor porque entonces, por ejemplo, a veces uno matricula a las 6 que por el tiempo, como dice usted, pierde, ¿verdad? Pierde platita, pierde tiempo, pierde exámenes y todo. Mientras que si las vas dividiendo, entonces a usted le queda más tiempo para poder estudiar las que tenés. A veces es mejor ir a pasito lento, pero seguro. Pero seguro. Exactamente. Y Sí, le ha no, ido gracias bien. a Dios, hasta el momento no he perdido ninguna. Ah, bueno, sí. En realidad, bueno, en el caso de español yo no lo veo tan difícil. Yo veo por supuesto, no es que sea pan comido tampoco. Ajá. Eh, sí, no es que sea pan comido, pero yo siento que es como el comodín. Yo lo siento como muy fácil, claro. Igual hay que repasarlo mucho, buscar ejemplos y demás, pero no sé, es que yo recuerdo que matemáticas de noveno para arriba era bien duro. Matemáticas y sí, es que inglés también es durillo, pero sí yo me acuerdo que mate de noveno para arriba era muy duro. Hay cosas súper duras, geometría es durísimo y bueno, álgebra no tanto, pero yo recuerdo que geometría era horrible. Sí. Bueno, chicos, ahí Willy también me dijo que tiene 3 de octavo, ¿verdad? Sí, ahí uno va Sí, poquito a profe, poco. yo, Ajá. yo matriculé, digámosle 3, nada más de octavo. Yo voy ahí, ¿verdad? Al día. Entonces, de ahí serán después las otras 3 por factor tiempo también y trabajo. Ajá, sí. Sí, ahí uno va poquito a poco. Poquito a poco, ahí vamos. Sí, más cuando uno en estos momentos ya todos tenemos como responsabilidades, no es solamente como los chiquillos que están en el colegio, que solamente colegio. Ya uno tiene más responsabilidades, tiene que dividir el tiempo. Sí, pero bueno, ahí vamos poquito a poco. Bueno, chicos, entonces aquí quedamos. Para la próxima semana ahí continuamos con otro tema y como les digo, ahí vamos tomando los temas y revisando con los mismos exámenes. Ahí tenemos el de diciembre. Si alguien
pudiera encontrarse el que hicieron en abril, genial, ¿verdad? Y que lo comparta. Pero si no, ahí vamos con los que tenemos, ¿verdad? O algún otro de los que no hemos compartido. Siempre es bueno, entre más material tengamos, muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, nos veríamos la próxima semana. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Gracias, profe. Ujú. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Bueno. Gracias, Noche, profe, buenas gracias. noches.